Vamos con una primera evaluación a la marcha. Empecemos por donde esta terminó, es decir, la marcha hacia la Corte Constitucional. ¿Qué fue lo que pidieron allí? ¿Cuál fue la respuesta que obtuvieron? Muy buenos días a Salvador Quispe, prefecto de Zamora Chinchipe por Pachacutic. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Buenos días al pueblo ecuatoriano. Ayer sí, efectivamente, la última parada en el recorrido que hizo la marcha, las instituciones, fue en la Corte Constitucional, donde se pidió a los señores magistrados que den curso a algunas demandas de inconstitucionalidad que están reposando en la Corte Constitucional. Estas tienen que ver con la demanda de inconstitucionalidad de no aplicación del mandato minero, por ejemplo. Esto se ha presentado ya hace algún tiempo atrás por parte de las organizaciones que administran el agua en la provincia de la Suay. Esto no se ha dado curso todavía, así que este fue uno de los planteamientos, que se avance con eso y haya un veredicto de parte de la Corte Constitucional. También otras demandas de inconstitucionalidad que están allí, como por ejemplo una demanda en contra del decreto ejecutivo 813, dictado por el señor presidente de la República, que tiene que ver como la base sobre la que están despidiendo o, entre comillas, comprando las renuncias. También hay otras demandas que están reposando en la Corte Constitucional, pero también hay otras que estamos presentando ahora, como por ejemplo la demanda en contra de este contrato que acaba de firmar el Ejecutivo con la empresa canadiense Ecuacorrientes Raya Tongling de la China. Así es que estas son, entre otras, las demandas que están allá, y esperamos que la Corte Constitucional, ojalá pronto, conozcan y den los veredictos que corresponden. ¿Esto implica que ustedes todavía mantienen un cierto nivel de confianza en este estamento que en más de una ocasión y por diversos sectores ha sido señalado como dependiente del régimen? Bueno, no nos quedan otros caminos, esos son los caminos que tenemos. Lamentablemente, y como dijimos anoche ante los señores magistrados, ha dejado mucho que desear la Corte Constitucional, y señalamos ahí una de ellas. Cuando se aprobó la ley minera, se presentó la demanda de inconstitucionalidad. La Corte Constitucional dijo que efectivamente no se había cumplido con los procedimientos de la consulta prelegislativa. En consecuencia, debía haberse dicho que esa ley es inconstitucional. Sin embargo, mientras se dijo que no cumplió con los procedimientos de la consulta prelegislativa, al mismo tiempo dijeron la ley sí es constitucional. Esto es evidente que había una contradicción. Estas cosas se han reclamado. De todas formas, son estas instancias donde debemos seguir insistiendo en la necesidad de que velen por el fiel cumplimiento de la Constitución. No está bien que se haga alarde de exigir que se cumpla con la Constitución al pueblo ecuatoriano, mientras en ciertos aspectos fundamentales no se cumple con la Constitución y más bien se va violentando esto, y eso es lo que ha motivado, entre otras razones, la molestia que finalmente también se dio para que se motive esta marcha. Señor prefecto, ayer el presidente de la República, durante su alocución primera, la del Parque del Arbolito, decía que detrás de la marcha fracasada estaban los garroteros y los golpistas. Eso sonó extraño porque el gobierno inició su revolución con Pachacutic. De allí es que se conocen con Augusto Barrera, con Virgilio Hernández, con Betty Tola. No olvidemos que ellos tuvieron una larga militancia en Pachacutic antes de formar parte de las filas de País. Incluso el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, perteneció en otros tiempos a la alianza Pachacutic Nuevo País, que fue la que lo llevó a su primera alcaldía en la ciudad de Cuenca. El MPD, además, fue aliado también del gobierno cuando la revolución necesitaba de fuerzas de choque. Recordemos aquellos días en los que se disolvió el Congreso por disposición de la Corte Constitucional. En esos tiempos no eran ni garroteros ni golpistas, eran simplemente el MPD y Pachacutic, los aliados. ¿Qué ha cambiado de ese tiempo a estos de ahora? Sí, lamentablemente hemos visto, no de ahora, no en esta marcha, durante todos estos últimos años, decir que nosotros somos los golpistas, que somos los garroteros. Bueno, se ha dado una larga lista de epítetos y descalificaciones. La primera pregunta que tenemos, nos califican de golpistas y golpistas.
¿Estaban acaso en contra de los hechos del 21 de enero del año 2000, por decir un ejemplo? ¿Acaso eso estaba mal? Si eso estaba mal, ¿por qué estaban allí? Ahí estuvieron muchos de los que están ahora en el gobierno. En los procesos de febrero del 2007, en la caída de Bucaram, ahí estuvieron. Los que ahora nos dicen golpistas y golpistas y golpistas, estuvieron allí, muchos de ellos encabezando. Así es que yo no entiendo de qué ahora se habla de golpismo. Nosotros no hemos venido con intenciones golpistas en esta marcha. Y eso se ha quedado demostrado hasta la saciedad. Más allá de que el gobierno se inventó lo del golpismo, tratando de generar una cortina de humo para no dar respuestas a las violaciones constitucionales que están a la vista de todos. Ejemplo, se firma un contrato minero sin cumplir con el artículo 57, numeral 7 respecto de la consulta previa, sin cumplir con el artículo 405 de la Constitución, que prohíbe a las empresas extranjeras tener concesiones en el área de seguridad nacional. Sin embargo, se firma un contrato minero violentando esta Constitución. Y cuando denunciamos eso, nos dicen que somos golpistas. Tratan de generar una cortina de humo. Ahora, respecto a eso, señor prefecto, respecto a esa firma sin consulta previa, la firma de ese contrato, ¿qué fue lo que les dijo el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, cuando le expusieron aquel tema en la reunión que tuvieron ayer? Bueno, respuestas bastante tibias, por decir de alguna manera. ¿Qué es lo que estamos pidiendo a la Asamblea Nacional en esos temas? Que la Asamblea Nacional, en cumplimiento de sus mandatos constitucionales, que es la fiscalización, fiscalice el cumplimiento de esta Constitución y la ley. Sin embargo, nos han dicho que van a ver. Estas cosas dejan entredicho si efectivamente se cuenta en este país con una instancia de fiscalización o no. Se van concluyendo procesos y la Constitución se aplica en ciertos casos y en otros casos no se la aplica. Que ahí está una prueba fehaciente. Se firma un contrato minero desconociendo esta Constitución en varios artículos. Ahora eso está también en manos de la Corte Constitucional, vamos a ver qué pasa. Pero lo que quiero señalar entonces es que de la jornada de ayer, entre otras cosas, se queda ratificado la falta de voluntad del Ejecutivo para dialogar. Al señor presidente Rafael Correa no le gusta dialogar. Han puesto una serie de cosas y descalificaciones, pero jamás se ha hablado de un proceso para conversar sobre los temas fundamentales que requiere el Ecuador. Ahora, eso prefecto, queda nuevamente ratificado. Prefecto, no es la primera vez que el sector indígena llega a Quito para hablar con el gobierno o para intentar hablar con el gobierno. En octubre del 2009, ustedes arribaron a la capital y el presidente de la República, Rafael Correa, los recibió. Incluso firmaron un acuerdo que impulsaría el diálogo por los mismos temas por los cuales ustedes ahora protestan. La ley de aguas, el tema minero. Allí estuvo el vicepresidente Lenín Moreno y el presidente de la Asamblea también. Desde ese entonces hacia acá, ¿qué ha ocurrido? Y le pregunto esto en referencia a lo que usted acaba de señalar, que el gobierno no quiere dialogar, no le gusta dialogar. Así es, en ese entonces se firmó un acuerdo para avanzar en una agenda que incluía el tema del agua, por ejemplo. Y el tema del agua está congelado ahí hasta este momento. Es por eso que ha motivado nuevamente esta marcha con los 19 puntos que han sido de conocimiento público. Esperemos de que la Asamblea Nacional dé curso al proyecto de ley de aguas que se presentó por parte de distintos sectores de la producción, incluido la CONAIE. Vemos que efectivamente no hay esa voluntad de conversar. Más allá de cuántos son, sería bueno que los medios de comunicación nos ayuden a revelar cuántos mismos participaron allá, acá. Sin embargo, digo, más allá de eso, siempre es bueno saber
si hay la voluntad para hacer un gobierno con los ecuatorianos. El gobierno, señor prefecto, ahora los ha llamado a dialogar. La ministra coordinadora de la política, Betty Tola, ha dicho que con Pachacutic hablarán, mas no con el MPD. Algo parecido dijo la ministra de Desarrollo Social, Doris Solís. La escuchábamos en el reportaje al inicio de este programa. ¿Ustedes van a acudir a conversar con la ministra Tola, quien formó en algún momento parte de Pachacutic? Nosotros estamos pidiendo ese diálogo desde hace mucho tiempo. En el Ministerio de la Coordinación de la Política reposa un documento enviado por la Presidencia de la República o desde la Presidencia de la República encargando conversar respecto de los problemas mineros en Zamora Chinchipe. Un pedido que lo hicimos en octubre del 2010. Hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta. No sabemos por qué. Si es que existe esa voluntad, por supuesto que se está esperando conversar. Nosotros estamos en la búsqueda de eso desde hace mucho tiempo. Al no tener una respuesta nos han obligado a expresarnos de la manera como se hizo esta marcha de 14 días. Vamos a ver si eso existe. Pues por supuesto que estamos a la espera de eso, si eso mismo es lo que hemos venido pidiendo. ¿Pero ustedes creen que realmente pueda darse un diálogo y no solamente una reunión, tomando en cuenta que el gobierno ha dado suficientes muestras respecto a que todo aquello que atenta contra su proyecto político lo entiende como un intento de desestabilización y incluso llega a desautorizarlo, como ocurrió en su momento con el acuerdo ético y político que firmó la Asamblea Nacional entre sus miembros a propósito de la ley de comunicación? Así es, eso es lo que no anima a tener una confianza. Nosotros cuando estamos hablando de diálogo, estamos hablando de un diálogo respetuoso y un mecanismo para encontrar soluciones a los problemas que estamos presentando. No se trata de sentarnos allá y de repente seguir escuchando cualquier epíteto nuevamente y no tener respuestas. Para ese tipo de reuniones, obviamente que no vamos a prestarnos. Yo creo que este camino, si no se entabla un encuentro nacional, nos están llevando a problemas serios en este país. Es necesario que a tiempo el gobierno nacional lidere un gran acuerdo nacional en todos los temas. No es suficiente cantar victoria de que están haciendo la revolución ciudadana sin los ciudadanos que no pensamos igual que el presidente. Es posible que estén conversando con sectores que están de acuerdo con el gobierno, correcto. Es necesario también conversar con los sectores que no pensamos igual. Por ejemplo, pensamos que es necesario respetar la Constitución en todos los temas y no solamente en ciertos aspectos. Si no se siembra hoy ese espacio para conversar, es muy probable que el gobierno esté sembrando un caos real en el Ecuador. Ya hemos visto en estos últimos tiempos problemas serios que se han registrado en sociedades donde la fuerza ha imperado. Ojalá el gobierno no esté haciendo lo mismo en el Ecuador. Los pueblos esperan, los pueblos son pacientes, los pueblos somos humildes, pero de repente eso puede desbordar. Así es que sí hacemos un llamado a que se deje de descalificar. La marcha ha hecho un llamado para eso, una marcha con un apoyo impresionante. Ya se está haciendo público algunas encuestas, incluso se habla del más del 70% de apoyo a la marcha hecha ayer por los pueblos del Ecuador. Y ojo, no vamos a caer en la trampa de que no puede mezclarse con el MPD, no puede mezclarse con otros ciudadanos que no son indígenas. Si eso es así, cuando no nos unimos con ellos, nos califican de indigenistas. Con ese discurso, algunos que están ahora en el gobierno se fueron del Pachacuti, como don Virgilio Hernández, la misma ministra Betty Tola. Nos dijeron que somos indigenistas porque no coordinamos bien con ellos. Yo creo que ahora están diciendo lo contrario, que ¿por qué se unen a los mestizos? Bueno, pecado cuando no nos unimos bien,
pecado cuando sí nos unimos. Perfecto. Este no es un proceso indígena, este es un proceso que debemos ir coordinando con todos los sectores sociales de este país y en eso vamos a avanzar. Está convocada para una gran convención nacional de aquí en 1 mes y medio, 2 meses, y ya diremos la fecha precisa y el lugar. Seguiremos evaluando porque este proceso no se puede quedar allí a fin de que las instancias competentes nos den las respuestas que esperamos. Perfecto. En la cadena sabatina del 10 de marzo el presidente Correa dijo, refiriéndose a la marcha, que no permitiría que la izquierda infantil, izquierda con plumas, con ponchos, desestabilice este proceso histórico. Sin embargo, en las últimas intervenciones de ministros y del Ejecutivo mismo, insisto, se separa a Pachacutic del MPD y se insinúa que el golpismo viene por ese lado, por el lado del movimiento popular democrático. ¿Ustedes han determinado ya cuántos indígenas entraron en Quito? ¿Tienen una cuantificación aproximada? ¿Y a qué creen que se deba el cambio de discurso de los indígenas con poncho y con plumas que vienen a desestabilizar? Pasaron de repente a simplemente una manifestación en donde hay infiltrados y son ellos, esos infiltrados, los que quieren darnos el golpe. Primero, yo voy a insistir y les pido a que miremos las cosas de la manera real. Esta no fue una marcha indígena, esta fue una marcha de los distintos sectores de la sociedad ecuatoriana. Quito estuvo presente ahí en la marcha, no precisamente hermanos indígenas. El problema de los impuestos no nos está golpeando solo a los indígenas. El problema de los despidos a los servidores públicos no es un problema solo de los indígenas, el problema del agua. Esta es una agenda hecha por los distintos sectores del Ecuador y lo vamos a impulsar en esos términos, uniéndonos los distintos sectores del Ecuador, y ahí nadie nos va a quitar el derecho de unirnos. No vamos a caer en la trampa de divide y gobernarás. Vamos a unirnos. Así es que nosotros nos ratificamos en eso. Lo otro, ha quedado demostrado que no fue cierto aquel invento del gobierno de que venimos a desestabilizar o a ser golpistas. No ha habido ninguna desestabilización, más allá de un incidente que ayer tarde lamentablemente ocurrió por la demora que no se avanzó al diálogo con la Asamblea Nacional. Nos lamenta mucho que se haya dado este incidente de última hora en una acción de 14 días, una marcha totalmente pacífica y sobre todo ningún asunto de golpismo, ningún asunto de desestabilización. Yo creo que la desestabilización está en Carondelet, no está en los pueblos, cuando están haciendo actos demasiadamente incógnitos, como eso de enviar droga a Europa, como esas cosas de firmar contratos mineros, violentando la Constitución. Esos son los actos que lo está desestabilizando al gobierno. Agradecemos la presencia de Salvador Quispe, prefecto de Zamora Chinchipe por Pachacutic y una de las cabezas visibles, uno de los dirigentes de la Marcha por la Vida. 15 días caminaron desde el Pangui hacia la capital de la República para presentar sus propuestas.